En el análisis de las 8:45 de Canal Antigua, conversamos con el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, abordando el tema de la facultad de los tres poderes del Estado de solicitar opiniones consultivas acerca de temas constitucionales. Y precisamente los alcances, pues es de escuchar una interpretación que hace la Corte de Constitucionalidad sobre normas constitucionales. O sea, no es que la Corte vaya a legislar o a opinar en contra de lo que dice la Constitución, sino está dando una interpretación de cómo se puede desarrollar la positividad de una norma constitucional. Para el presidente de la Corte de Constitucionalidad existe solo una interpretación acerca de la positividad de la norma constitucional. Cuando se da una consulta es acerca de las variantes de la historia constitucional, por lo que es necesaria la interpretación técnica de la CC. Cuando uno de los órganos tres poderes del Estado hacen una consulta, es por las distintas variantes que se va dando a través de la historia constitucional. Ahora estamos por cumplir 37 años y obviamente se van dando situaciones que muchas veces tergiversan en la práctica las instituciones públicas, lo que dice la Constitución. Entonces creo que sí es bueno que a través de un análisis absolutamente técnico, sin ningún tipo de sesgo, sin ninguna favoritismo a quien está haciendo la consulta o quien le puede afectar, se puede hacer. En otro sentido, fueron 4 opiniones consultivas que solicitó el presidente de la República y solo se evaluaron 3. La primera es sobre las citaciones de funcionarios a comisiones de Congreso. Recordemos que el Congreso para trabajar se divide en distintas comisiones de trabajo. Cada una tiene una función, una en educación, por ejemplo, otra en asuntos de comunicaciones, otra de derechos humanos, otra de derechos constitucionales, y tiene establecida pues las funciones dentro de la materia para la cual se conformó esa comisión. El presidente lo que hace en una de las consultas, entre otras preguntas con lo que usted mencionó, que fueron 6 en la primera, es si la comisión puede invitar o citar a un funcionario público por asuntos que no son dentro del ámbito de esa comisión legislativa. Y la Corte le dice que no, porque obviamente si usted pertenece o hay una comisión de educación, pues lo lógico y la finalidad del constituyente cuando creó la Constitución y lo que señala la ley orgánica del Congreso es que esa comisión debe citar a funcionarios, tiene la facultad, tiene el derecho, y yo diría que hasta la obligación de citar a funcionarios para situaciones que también sean de la competencia de ese funcionario. El presidente de la CC asegura que sí se puede citar a alguien por temas en los cuales se debe dar seguimiento y para los que no ha sido citado. Si en dado caso citan al funcionario es para un tema específico, por lo que afirma que no es correcto que se le pregunten de otros temas que no son de sus competencias, pues es lógico que no estará preparado para ofrecer la información. Y así lo dice el artículo 132 de la Constitución, que las citaciones deben ser razonadas, o sea, debe decirse para qué es. Sobre ese mismo asunto, de una vez aprovecho por esa primera consulta, pues también el presidente pregunta si el funcionario, una vez haya acudido, repito, lo estoy parafraseando, a una comisión por una citación, si pasado razonablemente el momento en que lo convocó y no ha habido quórum, recuerden que las comisiones para funcionar exige la ley orgánica que esté su presidente, su vicepresidente y el 25% de los miembros de esa comisión. Entonces, si no hay quórum a la hora que lo citaron y en un tono prudencial, si ese funcionario se puede retirar, ¿para qué? Para seguir cumpliendo con sus obligaciones que también legalmente tienen establecidas. ¿Qué sentido o lectura le da el presidente de la Corte de Constitucionalidad al tema de las interpelaciones en el legislativo, considerado como una práctica parlamentaria? Que obviamente alguna bancada del partido oficial puede hacer, pero ahí no le va a decir la Corte, solo eso faltaba que la Corte le diga al diputado cómo hacer su práctica parlamentaria. Entonces ahí es donde
la, la Corte se abstiene de contestar, indicando pues que es una situación fáctica que no compete directamente con una obligación o un precepto constitucional, y por eso la Corte se abstiene en ese sentido.